Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy volvemos a estar con nuestro muy buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya. Y entendemos que le traemos un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar acerca de la envidia. Y si tenemos tiempo, también vamos a hablar en este programa acerca del mal de ojo, aunque no creo que lleguemos a ese tema. Ahora bien, en mi concepto, el tema de la envidia es muy de ustedes, de nuestros televidentes. ¿Por qué? Porque ustedes siempre están pensando en la envidia. ¿Por qué? Porque cuando ven que algo es bueno o es muy bueno, enseguida dicen, es envidiable. Entonces, la envidia es buena, la envidia es mala. Preguntémosle entonces a Juan acerca de qué es la envidia. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. ¿Y cómo se puede definir? Pues, bueno, no creo que sea muy complicado el definir la envidia, pero me he recordado cuando has juntado los dos temas que ya en Grecia la envidia se definía como esa persona que te miraba mal, ¿no? Claro, mal el ojo te mira mal y entonces se producía la envidia. O sea que por eso puede ser que incluso tengan cierto grado de unión. Bueno, pues la envidia es como un estado mental, es un sentimiento. Y un sentimiento que te trae tristeza, que te trae a veces hasta enojo, que te trae malestar, que te trae inseguridad. Y las personas cuando tenemos inseguridad, malo, ¿no? ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a que se desea lo que el otro pueda tener, no solamente una cuestión material de todo tipo, pues una cuestión incluso inmaterial, como puede ser, oye, pues, no sé, que habla bien, o que bien se porta, o que actitud tan envidiable tiene, ¿verdad? O sea, fíjate si es importante incluso el término, ¿no? Entonces, la envidia, pues sí, eso es un sentimiento, es un estado mental de malestar, de tristeza, por deseo del bien ajeno. Y el bien entendemos de todo tipo. Y claro, lógicamente, pues eso, según los expertos, es humano. O sea que yo creo que todos, en mayor o menor medida, pues hemos sentido o hemos vivido o algunos hasta padecen la envidia. Ahora bien, Juan, pienso yo que la grandeza de alguien inspira envidia. Al mismo tiempo, esa envidia inspira rencor, por sobre todas las cosas. Pero ese rencor, a su vez, también, en muchísimos casos, inspira, sobre todo en la política, mentiras. Muchas mentiras. ¿Puede ser? Puede ser, lo que pasa es que aunque hayas encadenado, que puede ser que vaya encadenado, no siempre se tiene que dar así. O sea que hay que entender que sí hay personas que la envidia les puede llevar pues no sé, a una actitud poco ética en la vida, pero no tiene por qué ser siempre, ¿verdad? Es decir, hay personas que saben cortar en el momento determinado y saben no seguir ese encadenamiento que te lleva a la indignidad, ¿verdad? Y a la mentira, en este caso. Y la mentira, teniendo, en fin, claro que la mentira me imagino que estás hablando desde la promesa, ¿no? Del político o no político, ¿no? Claro, no es lo mismo que tú le prometas a una persona en concreto que le prometas a muchísimas personas, ¿verdad? ¿Qué sería peor, según nuestro criterio, ¿verdad? Pues no sé lo que es peor, pero parece ser que cuando el compromiso es con una persona concreta, somos más valientes para cumplirlo. Pero cuando el compromiso es a un pueblo que, en teoría, si se sigue la lógica, tendría que ser como mayor grado de responsabilidad, pues luego se diluye. Es curioso, ¿verdad? Es decir, cuando se lo hago a mi familia, que somos 4, que somos 5, cuando se lo hago a mi mujer, a mi pareja, a mi amigo, eso tiene mucha fuerza.
Hasta el punto que, bueno, todos sabemos que bueno, hasta hace poco simplemente con darnos la mano valía más que cualquier notario, ¿eh? Bien, pero cuando se hace al público, cuando se hace a la masa, cuando se hace al pueblo, pues no parece que eso me adquiera ningún tipo de compromiso. Hasta el punto que se han dado casos, a veces en algunas elecciones, de ir los que se presentan a las elecciones a un notario, a afirmar que lo que dicen es verdad. O sea, ¿qué imagen a priori tendrá él de sí mismo que ya sabe que nadie se va a creer lo que está hablando? Entonces, sí, es verdad que, bueno, todo viene de la mente, la mente crea pensamientos, esos pensamientos pueden crear emociones, sentimientos que también vienen de la mente, y entonces es la mente la que puede encadenar o no esta situación de indignidad o no seguir adelante, claro. Ahora bien, sabes que en toda mi vida siempre me he inclinado a los deportes y sobre todo al fútbol, porque la siguiente pregunta viene precisamente encadenada con esto. Tenemos a Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo. Hace muy poco tiempo los dos llegaron a los 600 goles en su carrera deportiva. Ahora bien, a Messi le costó 200 y pico de partidos menos que a Ronaldo llegar a esos 600 goles. Entonces, los partidarios de Ronaldo odian, ya no envidian, odian a Messi por esa circunstancia. Y los de Messi, por otras circunstancias también futbolísticas, odian a Ronaldo. Entonces, yo quisiera que nos explicaras, mucha gente dice, ni me hables de ese, un hincha del Madrid, aunque ahora está en la Juve, ni me hables de la pulga cósmica, ni me hables de Messi. Sí. Y lo mismo pasa al revés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué relación existe entonces entre la envidia y el odio? Bueno, en principio, a priori, no tendría por qué haber relación. Es decir, la envidia, ese deseo, esa tristeza por desear y no tener, no tiene por qué llegar al odio. El odio es cuando ya se desea el mal ajeno. Es decir, cuando la envidia en la persona ya le está haciendo daño, ya es enfermiza, ya le está complicando lo que es el equilibrio de la existencia. Es decir, cuando esa persona llega a ese estado de poca confianza en sí mismo, de poca autoestima, pues entonces, claro, ya goza con el mal ajeno. Claro, entonces ahí ya nos hemos pasado al odio. Es decir, y ahí tendría relación. Es decir, una persona que por envidia es capaz de gozar cuando el otro fracasa, pues entonces ya ahí hemos cruzado lo que es la línea de esa normalidad que hemos dicho al principio, de que todo el ser humano, en principio, bueno, pues la envidia está dentro de nuestro perfil de ser humano, pero cuando eso se desboca, cuando eso no se controla, cuando esa actitud, cuando ese sentimiento ya te transborda, ¿por qué? Pues porque no estás bien. Está claro, esa persona no está equilibrada, esa persona no cree en sí mismo. Claro, porque una persona que cree en sí mismo no está en esta líder, independientemente sea un fan, un forofo, un hincha o lo que sea. Pero si el hincha, concretamente, que me imagino que o ellos dos incluso, si Cristiano Ronaldo sufre y padece por los bienes o por los éxitos pues quiere decir sí que hay algo enfermizo, ¿verdad? Porque visto desde la perspectiva mía, que yo no tengo, vamos, ningún conocimiento, pues a mí me parecen los dos extraordinarios, independientemente de lo que pueda pensar como personas, ¿no? Por su trayectoria de vida. Pero como deportistas, pues me parece que son superdotados, extraordinarios, cada uno en su perfil y cada uno en sus éxitos. Entonces, no creo que ninguno de los dos tenga motivos para envidiar al otro. Pero claro, si uno de ellos envidia al otro, significa que hay algo pasa, algo malo, algo conmigo mismo, ¿no? Con mi equilibrio mental, con mi autoestima. Y si ya es desde fuera, es el hincha el que goza
si Messi, por ejemplo, o el hincha de, es decir, el seguidor del Cristiano, goza porque Messi tenga una lesión, pues significa que ahí algo falla también en tu mente. Por dos motivos. Uno, pues porque tú está claro que no tienes cuestiones más importantes que pensar y que preocuparte que estén relacionadas contigo mismo, con tu interior, ¿verdad? Sino que estás preocupado, te preocupa, te altera, incluso tu vida la dirige una cuestión de una afición, significa que hay algo pasa, ¿no? Porque tienes que salir fuera de ti para poder encontrarte en esta vida, ¿no? Cuando eso es, quiero decir, es lo último, no hay que salir. Eso por un lado. Y segundo, si eres capaz de sufrir por una cuestión que ni a ti te pertenece, pues quiere decirse que algo ahí no funciona bien. Ahora bien, en lo que me es particular, te puedo decir que, y en el fútbol siempre, los grandes equipos rivales en mi país, el Club Nacional de Fútbol y Peñarol, cuando yo tuve la suerte de jugar en el equipo de Nacional, pero cuando Peñarol conquistaba un campeonato uruguayo, cuando conquistaba la Copa América, como se llama allí, yo me alegraba. Por más que fuera jugador de Nacional, yo me sentía contento porque era un equipo uruguayo que había ganado un trofeo. Mientras que el 99,9% de los hinchas de Nacional, si Peñarol perdía, por ejemplo, esa Copa América, salían a festejar por la principal avenida 18 de julio de Montevideo. O sea que hay que ver o hay que entrar en cada entorno para entonces poder juzgar acerca de esto. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber si una persona es envidiosa o no? ¿Cómo son los rasgos de una persona envidiosa? Bueno, previamente te tengo que decir que se ha hecho un experimento con personas, no sabían exactamente que se estaba persiguiendo, haciendo en juegos de azar, ¿verdad? Y entonces este experimento además lo hicieron unos psicólogos israelíes y entonces se dieron cuenta que en el cerebro hay una zona, que es el estriado ventral, que cuando ganas se activa de alegría, ¿verdad? Has ganado, pues se activa. Claro, pero se dieron cuenta que esa misma zona, en algunas personas, no en todas, precisamente en esta, vamos a llamarle que la envidia lleva un poquito más allá que al resto, veían que esa zona se activaba, por ejemplo, yo perdía, pero si el otro perdía más que yo, me alegraba. Es decir, ¿cómo es posible si yo pierdo? Y esa zona se activaba, ¿verdad? Y al contrario, si yo ganaba y el otro ganaba menos, pues también se activaba. Bueno, es normal, ¿no? Pero si yo ganaba. Pero claro, se dieron cuenta que estas personas estaban más pendientes de lo que le pasaba al otro. Es decir, no es lo que te comentaba yo antes al principio, si yo estoy pendiente de mí, si yo estoy a gusto conmigo mismo, si yo pierdo, pues lógicamente me entristezco, y si gano me alegro. Pero no depende mi alegría de si gana o no el otro. Es decir, ¿cómo se me activa esa zona? Por la misma envidia, ¿no? Es decir, se activa, ¿qué significa? Que me sienta mal, no solamente la alegría, sino que me sienta mal que el otro haya ganado más que yo, si yo ya he ganado, ¿verdad? Pero me daba rabia estas personas de que el otro también había ganado, pero más. Si yo estoy conmigo mismo, pues está claro que no tiene por qué preocuparme si el otro gana más o gana menos. Yo ya he ganado. Entonces, claro, es seguramente lo que tú me has estado comentando, ¿no? Con respecto a lo de fútbol. Entonces, sí que hay algo en el cerebro, en esta zona, que está relacionada con los refuerzos, que está relacionada con las alegrías, que se activa en estos casos, ¿verdad? Pero luego hay unos rasgos concretos que puede tener la persona que suele tener bueno, para mí es la perdición. Una persona que padezca de envidia es la perdición para el resto, porque no podrá ser feliz en su vida.
la persona envidiosa, la envidia corroe, la envidia está claro que te limita, te empobrece, porque es para toda la vida. O sea, estas personas que no son capaces de entender que siempre, siempre, siempre habrá alguien con más dinero, con más poder, con la mujer más guapa, con más alto, más guapo y que sepa mejor estar en... Es decir, siempre, siempre habrá alguien. Como no se dan cuenta de eso, pues la envidia les corroe y además les está impidiendo ellos mismos, a sí mismos, por lo menos ser feliz, estar a gusto, estar pleno en la vida. Bueno, pues una de las características precisamente está relacionada con la poca autoestima. Personas, repito, vamos a decir algunas características, bueno, algunas se tienen que dar en su conjunto, ¿verdad? Porque hay gente con poca autoestima, no tiene por qué ser envidiosa. Pero claro, la persona que de por sí la envidia trasciende un poquito la normalidad, pues claro, es una persona con poca autoestima, no confía en sí mismo. Hasta el punto que normalmente tiene que estar siempre comparándose con el resto, comparándose con otros. Claro, el problema que tienen estas personas cuando cogen fijación. Es decir, claro, yo me puedo comparar con el mundo mundial, bueno, a fin de cuentas, pues, bueno, si yo quiero ser feliz, me levantaré la vista y me compararé con aquel colectivo o personas que tengan menos, vamos a llamar, suerte que yo en la vida, porque es la manera de yo estar bien. Pero claro, si me comparo siempre con los que les va mejor, pues siempre estaré insatisfecho. Y ya lo decía, bueno, y esto es una frase hasta de San Agustín. Si yo me levanto por las mañanas y me miro mis miserias, pues me hundo, pero si levanto la vista y soy capaz de darme cuenta de que hay otras miles, millones de personas que están en muchas peores condiciones que yo, oye, pues esto es fenomenal. Ya tengo motivos, ¿no?, para dar gracias al cielo, dar gracias a la providencia, dar gracias a la vida, ¿no?, a ti mismo, ¿no?, a tu familia, a tus antepasados. Hay montones de razones, ¿no?, para dar gracias. Otra de las características, ya repito, esa baja autoestima, ese irse comparando continuamente con otro tipo de personas o alguna concreta que se le tiene como enquina, ¿no?, que todo le sale bien, que todo le va mejor, siempre que tú lo sientes. Porque luego cuando hablas con los demás, no, ya le buscan la pega, ¿verdad?, para que los demás no entiendan que le va tan bien. Entonces, claro, cuando viene algún halago, pues son halagos falsos, son personas falsas, personas, además es que se les nota bastante, porque, bueno, yo creo que esto, yo creo que quien nos esté viendo y escuchando se da cuenta perfectamente, no hay que ser adivino, tú te das cuenta perfectamente, ese tipo de personas, la falsedad que manifiestan cuando abrazan, cuando saludan, cuando te dan la enhorabuena, cuando... Sí, la verdad es que le ha ido muy bien, ya, pero... En fin, pero no hace falta que sea así con este perfil ya tan claro de caricatura, es que se les nota. Cuando una persona, además, un abrazo simplemente, cuando una persona te abraza, tú sabes si te está abrazando de corazón, si te está abrazando de verdad o te está abrazando por una cuestión de compromiso. Bueno, pues estas personas suelen ser bastante falsas, estas personas, bueno, los halagos se les nota mucho esa falsedad. Luego también suelen ser personas que... se burlan un poquito de... Es como tú has dicho... no sé qué le han nombrado ¿le has dicho pulga? Sí, a Messi. A Messi, sí. Bien, bueno. La pulga cósmica. Bueno, fíjate, pulga cósmica. Bueno, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque al decir cósmica significa algo extraordinario, ¿verdad? Algo, el cosmos es lo más de lo más, ¿no? Y entonces el mismo que lo está, entre comillas, menospreciando, le está valorando a la misma vez que está a unos niveles fuera de lo común. Pero por otro lado le llama pulga porque está aprovechando una cuestión física que el hombre no puede ponerse zancos, ni, vamos, yo sí me los podría poner, pero para andar, pero él para jugar no. Quiere decir, le estás, como si dijéramos, llamando la atención sobre algo que él es incapaz, no puede cambiarlo. Sin embargo, le estás infravalorando todo aquello que sí ha sido capaz de superar, ¿verdad?
Entonces, todo el esfuerzo, que yo ya, repito que yo no tengo nada que ver con esto, pero algo he leído de este muchacho con su, en fin, inicios y superación de alguna enfermedad, alguna cosa. Es decir, todo ese esfuerzo, sacrificio, que además lo puedes ver cada vez que sale a ganarse el pan, ¿no? Al estadio. Todo eso lo das por hecho, ¿verdad? Entre otras cosas porque tú eres incapaz. Y sin embargo llaman la atención sobre algo que no tiene solución, ¿verdad? Y esto es lo de, a veces lo hemos comentado, ¿no? Se llevaron a los judíos, pero yo no soy judío, ¿no? Yo no soy negro, yo no soy gitano, ya, pero llega el momento. Claro, ¿qué problema tiene el judío, el negro, que no lo pueden remediar? Claro. Ahora si tú dices, mira, que se llevan a los psicólogos, y digo, bueno, espera un momento que ahora me voy a hacer arquitecto, ¿no? Y entonces, no, yo ya no soy psicólogo, soy arquitecto, puedo cambiarlo, ¿verdad? Pero eso no se puede cambiar. Por eso, estas personas, repito, tienen baja autoestima, se burlan de cuestiones que no tienen solución, son falsas, siempre están comparándose, y entonces toda esta amalgama de situación se puede ver, se puede detectar. Ahora bien, en la noche de ayer, Barcelona perdió la semifinal contra el Liverpool de Inglaterra. Había ganado 3-0 aquí en España y ayer el Liverpool le dio una gran cachetada futbolística al Barcelona, ganándole nada más ni nada menos que por 4-0 y yendo a la final entonces del Campeonato de Europa. Y en la mañana de hoy, un gran amigo al que quiero como un hermano y es mutuo, Jorge, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, en Nueva York, puso en las redes sociales que ¿cómo quedó el partido del Barça? No he podido enterarme, claro, lo puso irónicamente, sabiendo que nosotros lo íbamos a leer, siendo nosotros hinchas del Barça y él un forofo tremendo del Real Madrid. Pues sí, Jorge, en mi caso, yo no me hubiese alegrado, por supuesto, del triunfo del Liverpool, pero si hubiera sido al revés, si hubiera sido el Real Madrid quien jugara esa semifinal contra el Liverpool, seguramente en la mañana de hoy yo hubiera puesto que lamentaba profundamente la pérdida de esa semifinal por parte del Real Madrid, porque es un equipo español, un equipo de un país que a mí me ha recibido con los brazos abiertos desde el momento en que llegué. Sé que no lo haces con ninguna mala intención, quizá, y sin el quizá de por medio, por un poquito de celos entre medio. Y esa es la siguiente pregunta que le quiero hacer entonces a Juan. Como le pregunté sobre la diferencia o la semejanza entre el odio y la envidia, en este caso sería entre celos y envidia. Sí, parece que pueden ser similares, ¿verdad? Pero no son iguales. Son sentimientos distintos, ¿verdad? La envidia, como hemos dicho, es un... Y, por cierto, nadie somos, como si dijéramos, responsables de tener emociones, de tener sentimientos. Es decir, eso lo tenemos todos. Otra cuestión distinta es cómo yo los maneje, qué hago yo con ellos, ¿verdad? Otra cuestión distinta es que yo deje que mi mente en todo momento esté libre. Eso ya es distinto. Es decir, que yo no coja el control de mi mente. Hay un símil que me gusta a mí de Emilio Carrillo. Dice, bueno, eso es como el que conduce. A veces puedes confundirte con el coche. Si te confundes con el coche es cuando, pues esa que te distrae y el coche va solo, ¿verdad? Y si es automático, no te digo. Eso es un problema. Es un problema. Lo bueno es que tú cojas las riendas y que sepas que tú no eres el coche. O sea, y ya, si trasciendes un poquito más en el símil, si tú estás convencido
tú crees en tu eternidad, en ese ser especial, tú no eres el coche. Si te confundes con el coche es cuando vienen los miedos y vienen las envidias. ¿Por qué? Porque ya comparas, porque hay coches mejores, porque este coche tiene averías y aquel no. Pero tú no puedes confundirte con la avería. Tú no puedes confundirte con que ese coche coge tal kilometraje o menos, o tiene tal autonomía u otra, porque entonces ya te estás confundiendo, estás dejando que tu mente actúe sola. Por eso es bueno, de vez en cuando, de vez en cuando, cuanto más mejor, poder vaciar la mente. Es decir, ese estado de meditación, de serenidad, en el cual te vacías, es como si no tuvieras mente. Porque el problema que muchas personas tienen o tenemos, sobre todo las personas envidiosas, es que dejan rienda suelta a la mente. Y la mente corroe, porque la mente, además, si nos diéramos cuenta, Milton, son una cantidad de veces, a lo mejor del 80-90%, de que los pensamientos se repiten. Y se van repitiendo y al final es la mente la que coge las riendas. Por eso, para poder estar más equilibrado, para poder pasar un poquito de que estos sentimientos o estas emociones me invadan hasta tal punto que no sepa yo manejarlas y controlarlas, tenemos que controlar la mente, tenemos que aprender a dejarla en blanco, a que se relaje. ¿Qué es lo que pasa con los celos y la envidia? La envidia es verdad que es esa tristeza, vamos a llamarle, ese estado de opresión que yo mismo me infundo a mí mismo porque quiero tener algo que otros tienen. Da igual, material o no. Pero los celos no es lo mismo, Milton. Los celos es cuando algo que es de mi propiedad, porque yo la quiero a esa persona, o normalmente suelen ser de personas, en críos, en amantes, en parejas, pues alguien me puede usurpar esa propiedad, ¿verdad? Entonces en los celos es más el miedo que yo puedo tener a mi hermano que me está usurpando la atención de mi madre o de mi padre. Es el miedo que yo puedo tener que esa persona a la que yo quiero pueda perderla, porque alguien distinto de mí le llame la atención, le capte la atención, la enamore, ¿verdad? Entonces, también en los celos hay baja autoestima. Pero claro, en una criatura pequeña es razonable que sienta celos habiendo sido el rey durante unos cuantos años y aparezca otro en donde capta la atención de mi madre, de mi padre, de la abuela, de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí tengo miedo, voy a perder ser el centro. Esos celos son también normales siempre y cuando no trasciendan, porque ese niño, ese hijo, aprenderá con el paso del tiempo de que mi madre no es de mi propiedad. Y si ya llega al colmo del entendimiento, entenderá que mi madre es una persona autónoma, libre, que ha sido otras muchas cosas antes de ser mi madre. Y que además de mi madre es una mujer. Y que además de mi madre es esposa. Y que además de mi madre es amiga. Y que además de mi madre... Es decir, claro, si yo eso llego a entenderlo, pues alcanzaré el equilibrio y esos celos se superarán, como es lógico. Si no, luego lo transmito, por ejemplo, en mis relaciones. Es decir, entenderé, como algunas veces yo creo que hemos hablado de esto, el amor como propiedad. Claro, si yo te quiero, no entiendo que puedas hacer algo distinto a lo que yo... Que no puede ser. Si yo lo hago porque te quiero. Pero claro, ahí, como hemos dicho en alguna otra ocasión, en alguna entrevista, pues claro, es una visión distorsionada del amor. Pero los celos vienen de ahí, del miedo a perder, del miedo al duelo, del miedo a que otra vez me quede solo, a la soledad incluso. Muy bien, para terminar esta primera parte de la entrevista, yo te preguntaría acerca de una persona que es realmente envidiosa.
tiende a agrandar las cualidades del objeto o de la persona envidiada? Sí, sí, pero no lo manifiesta. Es decir, es algo que, claro, ten en cuenta que si yo tengo poca autoestima, es porque considero que el otro tiene más. Claro. Entonces, normal, pero no es algo que manifieste y que lo haga público, ¿verdad? Porque, claro, entonces está manifestando, está diciendo, yo soy envidioso, yo no puedo, esto me corroe, esto no me deja vivir, ¿no? Pero claro, si yo me veo, me siento limitado, pues es porque a otros les doy una valoración que está muy superior a la mía. Esto es algo muy común y muy normal. En mucha porcentaje de personas existe este temor, ¿no? Existe esta idea de que el otro tiene más autoestima que yo, el otro tiene más valor, el otro está mejor preparado, el otro, sabe estar en su sitio. Y es algo tan sencillo como pensar que si yo tengo miedo, el otro también tiene miedo. Que si el otro tiene sus dificultades en la vida, yo también las he tenido. Es decir, lo más sencillo sería pensar que todos somos personas, que cada uno es verdad que tiene unos valores, tiene un aprendizaje, viene también con un bagaje, pero hay cuestiones en las que nos parecemos la gran mayoría, en los miedos, en las ciertas limitaciones, y no soy capaz de pensar que el otro, cuando está ahí, pues a lo mejor es un papel que está desempeñando, que está disfrazando sus miedos y lo está superando de esa manera, pero no deja de tenerlos. Y esto nos une, y esto nos hace seres humanos, esto nos hace de alguna manera igualarnos. ¿Igualarnos en qué sentido? En el sentido de que, bueno, que todos tenemos ciertos sentimientos, ciertas emociones que nos unifican y que a la misma vez nos separan y nos hacen individuos en cuanto a cómo yo encaro, cómo yo manejo, cómo yo me muevo en este mundo, ¿no? De mi vida, de mi experiencia y no de la del otro. Entonces, claro, en cuanto yo vuelvo mi vista a mí, en cuanto yo dejo de estar pendiente, centrado en el exterior, en el otro, es cuando empiezo a recuperar mi valía, es cuando empiezo a recuperar mi autoestima, es cuando realmente no tengo yo por qué agrandar ni por qué no agrandar, es decir, valorar. Porque ya hay, ¿no? Y eso lo sabes tú, que te mueves en ese ambiente, por ejemplo, del deporte, o de la televisión, o de los periódicos, o de ciertos periódicos, cómo magnifican cierta... Bueno, pues ya está, pero si yo tengo mi equilibrio tranquilo y conmigo, y pues no tengo ningún problema. Ya se encargarán otros de magnificar, pero no soy yo el que magnifica. Porque aquí habría dos sentidos de lo que tú me has preguntado. Si yo magnifico, como el periódico puede magnificar una jugada o una cualidad o tal, que me parece estupendo y extraordinario, pero a mí no me hace daño. Ahora, si yo magnifico en detrimento mío, es decir, si yo no soy un jugador, ¿verdad?, que estoy a la sombra de, y al magnificar yo cojo y me humillo, entonces no pasa nada. Pero en esas dos dimensiones podemos ver la magnificencia. Como persona empobrecida, al magnificar te empobreces más. Ahora, si uno está magnificando situaciones por una cuestión de venta, por una cuestión bueno, yo qué sé, de llegar más lejos y tal, pues no pasa nada. Es cuestión de que tú seas consciente o no. Muy bien, muchas gracias. Hacemos aquí un muy, pero muy breve corte y seguimos con la segunda parte de nuestro programa de hoy.